Ahora entiendo que el texto todavía lo tienen presente. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro capítulo correspondiente a sobretensiones. En la anterior clase, el día sábado, habíamos visto de que hay dos tipos de sobretensiones. Unas de origen externo, que llamamos también sobretensiones de ensayo, porque son las descargas atmosféricas que generan estas sobretensiones, y otras una sobretensión maniobra, las sobretensiones de maniobra, que son básicamente por la apertura o cierre de un interruptor en el sistema. Entonces el uno externo, el otro es interno. El interno es la sobretensión al movimiento, a la apertura o cierre de un interruptor. Habíamos visto, hemos continuado con las sobretensiones de origen externo. Hemos dicho que en el siglo XVIII el Benjamin Franklin se dio cuenta que el rayo era una descarga eléctrica, porque antes no se sabía qué era el rayo. Entonces, por eso que se empezó a estudiar bastante el funcionamiento de las nubes, todas las características de las nubes, cuánta tensión, cuánta energía, cuánta potencia, etc. Entonces, y hasta ahora se siguen estudiando. El rayo es un elemento que tiene un comportamiento muy, muy, muy dispar. Un rayo con otro siempre es diferente. Pese a que se están haciendo muchos estudios, ya se han hecho reuniones internacionales, mundiales, aún el rayo sigue siendo estudiado. Todavía no se ha logrado determinar exactamente cuál es el comportamiento de todos los rayos. Después hemos visto la teoría de formación de cargas, ¿no es cierto? Cómo se generan las cargas. Entonces, habíamos dicho que como quiera que no hay una relación exacta de cómo se conforma, cómo se comporta un rayo. Entonces son teorías que se tratan de explicar los diferentes métodos, diferentes comportamientos del rayo. Uno de ellos era la teoría de Simpson, la otra de Elster y Geitel, la de Wilson y finalmente de los cristales de hielo. Entonces, pareciera que la teoría de Simpson es la más explicable y la que es más comprensible. El sol le da al agua y el agua se vaporiza hacia arriba, y cuando arriba se congela el agua, se vuelve gotas de agua y cae como lluvia. Hasta ahí todo es normal, todos sabemos que la lluvia se genera así. Entonces al caer las gotas va rozándose con vapores que siguen subiendo. Entonces ese roce, ese frote, va generando cargas negativas y positivas. Las negativas con el vapor de agua se suben hacia arriba, hacia la parte inferior de la nube, y las cargas negativas las cargas positivas, las gotas caen al suelo. De esa forma en las nubes se forman cargas negativas en la parte inferior, y por inducción en la parte arriba de la nube también hay cargas positivas, y las otras nubes, las otras gotas de agua caen al suelo y caen con su carga positiva. Es la de Simpson, la de Elster y Geitel. Habíamos dicho que es una teoría de polarización. Las gotas de agua se van polarizando, la parte de arriba las positivas y la parte de abajo las negativas, y con el roce, con el choque, se van intercalando más las cargas, y así que hay cargas negativas y positivas. La otra es la teoría de Wilson. La teoría de Wilson es básicamente que mostré anteriormente la teoría del fenómeno que llamamos alfa, que las gotas de lluvia al caer, entonces están en un campo eléctrico, y entonces normalmente por la irradiación, por el movimiento de
de rotación de la Tierra, etc., hay en el medio ambiente 1000 positivos y 800 positivos más negativos, más o menos, por cada centímetro cúbico. Entonces, en cada centímetro cúbico hay esa cantidad. Eso es con el movimiento, debido al campo, la fuerza que es igual a E por K, por la curva, no, la E por la carga, entonces genera un movimiento de estos negativos, de estos positivos y negativos, que se impactan con un ion neutro, los sacan un electrón adicional y se vuelven iones positivos. Entonces de esa forma se va creciendo y se va haciendo una avalancha de cargas. Y finalmente la teoría de los cristales de hielo, cuando hace mucho frío en las nubes, dentro de la nube hay los cristales de hielo, los llamados granizos, están cayendo dentro de la nube y al caerse se impactan entre ellos, entre los granizos, y también se van frotando con las burbujas de agua que hay dentro de la nube y se van formando cargas positivas y negativas de un hielo en otro hielo, y por eso esto justifica o se explica que en ciertos momentos dentro de la nube también hay descargas atmosféricas. Dentro de la nube, no solamente de la nube de la Tierra, sino que dentro de la nube, de una nube a otra nube, o dentro de la misma nube. Esas son las 4 teorías que habíamos hablado. Ahora vamos a ver, si ya sabemos que hay nube, que hay cargas, cómo se genera el mecanismo de la descarga eléctrica. Es decir, cómo esas cargas se vuelven descargas eléctricas. Sabemos que la descarga disyuntiva en el aire es 30 kilovoltios por cada centímetro. Pero en el momento de la tormenta, en el momento al ladito de la nube, hay 100 kilovoltios por centímetro. Y esto, como está ionizada la nube, entonces eso es suficiente para que las cargas que están en la parte inferior de la nube empiecen a descender en las cargas que hay en la capa inferior de la nube. Se empiezan a bajar, pero bajan más o menos unos metros, más o menos unos 50 metros, porque después ese aire que está a 50 metros por debajo no está ionizado, es todavía totalmente aislante, de tal forma que lo frena a la descarga. Por eso se llama descarga piloto o predescarga, o descarga sucesiva, descarga así. Entonces, y eso baja con una velocidad del 3% de la velocidad de la luz. Pero baja 50 metros, se para. Entonces, si es que por esa predescarga siguen bajando las cargas de la nube, entonces al aire que estaba sin ionizar, lo ioniza. Y al ionizarlo, otra vez baja. Pero otra vez baja otros 50 metros. Porque el aire que está más abajo sigue aislante, y entonces en esa forma sigue ionizando, sigue así, entonces baja poco a poco, grada por grada. Entonces, eso es lo que llamamos predescarga, y entonces esa predescarga va bajando, pese a que el vector es 3% la velocidad de la luz, pero como va frenándose, tarda más o menos 20.000 microsegundos en llegar hasta la Tierra. Entonces, en la siguiente página vemos el dibujito de las nubes, son diferentes etapas. Entonces empieza a bajar la predescarga, hemos dicho con 3% de la velocidad de la luz, y digamos que sea una carga negativa. Normalmente las nubes en su parte inferior tienen cargas negativas. Entonces esas cargas negativas son las que están bajando. Bajan. Y en la Tierra, por inducción, se van reuniendo las cargas positivas. Entonces hay un promontorio de tierra, o hay un edificio, o hay un árbol viejo, etc. Entonces las cargas positivas más rápidamente se van escalando ahí,
y entonces las cargas negativas van buscando esa parte, y entonces cuando ya la descarga negativa está casi en el suelo, entonces, o prácticamente en el suelo, las cargas positivas que están en el suelo, por ese canal que ha bajado la predescarga, las cargas positivas empiezan a subir. Primero lo ionizan, positivo con negativo se, se hacen desaparecer sus cargas, entonces las cargas negativas van desapareciendo, pero las cargas positivas de la Tierra siguen subiendo. Y entonces, por todo el canal de la predescarga, por ese canal van subiendo las cargas positivas y haciendo desaparecer todas las cargas negativas, solamente positivas llegan a la parte inferior de la nube. Entonces, la predescarga es una cosa que no se ve. Pero en el momento que las cargas positivas del suelo empiezan a subir, esa es la que descarga principal, que es visible, se puede ver a simple vista, y también tiene un ruido, un trueno que llamamos. Y entonces eso sube desde la Tierra hasta la nube al 10% de la velocidad de la luz, y por eso tarda, como no es escalonado, sube continuamente, tarda 100 microsegundos en subir. Se llama 100 microsegundos en subir hasta la nube. Ese es el rayo. Entonces, cuando esa descarga principal llega a la nube, entonces en la nube, como la nube es grande, pueden seguir habiendo cosas negativas en forma circundante, colindante, y entonces esas cargas negativas si son cantidad, empiezan a bajar por el mismo. Ese canal que ha subido es prácticamente unos cuantos centímetros de diámetro, pero cuando está subiendo puede ser más o menos medio metro, pero puede ser más o menos medio metro, un canal totalmente ionizado, lleno de cargas negativas positivas. Entonces, por esa carga, canal en este momento de subida, todos son positivos, los negativos empiezan a bajar por ese mismo canal. Entonces, empiezan a bajar, pero ya no en forma escalonada, ya en forma continua. Ya no como previa, sino como descarga normal. Entonces, bajan, y cuando están llegando a la Tierra, otra vez las cargas positivas empiezan a subir. Es la descarga sucesiva. Por eso es que siempre se dice, donde cae un rayo, cae otro y otro. Entonces, otra vez las descargas positivas empiezan a subir, otra vez son visibles, Entonces, esas son las descargas sucesivas. Pueden haber 3, 4, no sé cuántas, son varias. Entonces, si es que en la partecita debajito de las nubes hacemos un pequeño dibujo, tenemos la parte horizontal, que es la nube, y la parte otra horizontal abajito, que es la Tierra. Entonces, yendo de izquierda a derecha, empieza a bajar la descarga piloto. Hemos dicho por parte, baja 50 metros, se para, 50 metros, se para al 3% de la velocidad de la luz, y va bajando, y más o menos en 20.000 microsegundos, llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, entonces sube la carga positiva, la carga principal, la descarga principal, que es visible a simple vista, sube por el mismo canal, ionizándolas, haciendo desaparecer las cargas negativas, y solamente las positivas llegan a la nube. Suben en 100 microsegundos, al 10% de la velocidad de la luz. Después hemos dicho que si es que dentro de la nube hay todavía cargas negativas, entonces
otra vez baja tipo la descarga, ya no piloto, pero no es una descarga negativa, baja a velocidad a velocidad de 1% la velocidad de la luz, pero sin parar, ya no escalonadamente, sino en forma continua. Llega a la Tierra, y cuando llega a la Tierra, otra vez a otra descarga principal, y entonces la descarga principal sube en 100 microsegundos, hemos dicho, y entonces llega hasta la nube. Y así sucesivamente, siguen habiendo cargas, otra descarga baja, negativa, y después otra sube la positiva. Son las descargas 2, 3, 4 descargas que pueden haber. Entonces, cuando la descarga negativa llega a la Tierra, de la Tierra está subiendo una descarga positiva, las cargas positivas. Eso es lo que genera en realidad lo que genera es una corriente, kiloamperios. Sube rápidamente, más o menos a la velocidad de 1 o 2 microsegundos. Sube hasta el valor máximo y después de ahí empieza a bajar lentamente. Y más o menos con 100 microsegundos llega a cero. Entonces, la siguiente descarga, la siguiente sucesiva, genera una cosa igual, pero como la primera descarga, los electrones negativos son los que eran más altos, eso ha generado más corriente. La siguiente descarga ya genera un poco menos de corriente y la tercera todavía menos corriente. Cuando se genera la primera descarga hasta la segunda descarga, hay más o menos 30.000 microsegundos. En los rayos, el tiempo que utilizamos para medir son los microsegundos. Son más o menos 30.000 microsegundos. También hay rayos fríos y rayos calientes. A veces cae un rayo y no pasa nada. Se genera y no. Cae un árbol, no pasa nada. Pero hay otros rayos que caen al árbol, el árbol lo hacen arder. Entonces hay descargas frías, también descargas calientes. Entonces, si es que nos fijamos en la curva, hemos dicho que en 1 o 2 microsegundos la corriente sube y después ya empieza a bajar. Entonces, cuando está llegando más o menos a cero, entonces hay veces eso tarda en crecer, si baja poquito a poquito, tarda en llegar a cero. Entonces, cuando tarda en llegar a cero, entonces una corriente, ya estamos diciendo que es un generador de corriente. Para nosotros es un generador de corriente de amperios. Entonces, como eso tarda en llegar a cero, entonces eso va calentando y el rayo caliente puede arder. Ahora, si es que eso rápido se descarga, entonces no hay tiempo para que se caliente, y entonces es un rayo frío. Entonces son rayos fríos calientes. También hay rayos positivos y negativos, polaridad positiva y polaridad negativa. En el ejemplo que hemos dicho, normalmente en la parte inferior de la nube hay cargas negativas. Y esas son las que empiezan en la predescarga, ¿no es cierto? En la descarga piloto. Si son negativas las que están bajando, entonces el rayo es negativo. Entonces, el 70 y 90% de los rayos son negativos. 70-90% de los rayos son polaridad negativa. Pero de vez en cuando, no sabemos por qué, a veces en la parte inferior de la nube están cargas positivas. Y entonces esas son las que empiezan también a bajar como descarga piloto. Y entonces en ese caso, si no cargas positivas las que están bajando, entonces se llama descarga de polaridad positiva. Eso es solamente el 30 o 10% de todos los rayos que caen. Entonces hemos dicho de que también que para nosotros el rayo en realidad es un generador de corriente.
Entonces, ¿qué es lo que genera? Kiloamperios. Entonces, cuando la corriente está, las cargas negativas llegan a la Tierra y en ese momento las cargas positivas van subiendo, en ese momento se puede medir en la Tierra qué corriente hay. Si consideramos que la impedancia característica de la Tierra es igual a cero, entonces toda la corriente que fluye es la corriente de rayo. Son kiloamperios. Son kiloamperios. Medido, hay laboratorios que miden, diferentes laboratorios que miden. Por ejemplo, hay un montículo en el Brasil, en Minas Gerais, ¿cómo miden? Que se llama Monte Cachimbo. Entonces, no sé por qué cae harto rayo. Entonces, por lo que tiene harto rayo, hayan abierto el instituto y entonces ahí miran todo el día, toda la noche los rayos. Ya saben más o menos cuál es la nube que tiene más cargas. Y cuando esa nube está viniendo, está con las cargas negativas, entonces disparan una varilla hacia la nube. Y la varilla está con un cable, está avanzado con un cable, entonces la varilla llega a la nube, y entonces de esa nube el rayo cae a la varilla y por el alambre cae a la tierra. Y al final de la tierra ahí está el amperímetro y se mide cuántos kiloamperios hay. Entonces no solamente hay en Montecachimbo, hay muchos lugares, y entonces con eso se mide más o menos cuánto es. Dicen que hay desde 1 kiloamperio, 10, 20, 80, 100, 120, 200, 250 kiloamperios. 250 kiloamperios. Ahora, acá tenemos un gráfico que es más o menos 1 sobre x, ¿no es cierto? Es así. Y entonces,
Tochi gay. Zombie, marica. ¿Dónde estás, mariconazo? ¿La chica palinga o qué? Ah, envía otro enlace, el Inge. Puta, no sé, ahorita recién he llegado de la tienda y no estoy enterando de estas cosas. Entra a otro enlace. Hablen, amigos, el Inge no está. Chori.